Padre, gracias Señor por estar juntos, Sí, Señor. donde podemos experimentar tu presencia. Tu palabra viene, Señor, fluye en nosotros, nos limpia, nos prepara, nos afirma, nos trata. Y estamos bajo un trato, Señor, de tu mano, y sabemos que a todo lo que le pones la mano, le transfieres tu ADN, y así que estamos bajo ese trato de que en tu palabra, en la adoración, está tu ADN con nosotros, fluyendo, formándonos, y podemos ser mejor de lo que entramos. Amén. Si abrimos el corazón, si abrazamos lo que oímos del Espíritu Santo. Padre, deseo que los que estamos acá, los que van a ver el video, tengan hambre de ti, tengan ganas de ti, estén abiertos para recibir tu palabra, que puedan tomar aquellos que anhelan, que necesitan, que puedan sumergirse, Señor, en fe, en adoración a tu nombre, que oigan, digan, eso es para mí, yo lo necesito, y se sientan amados por el Padre al decir cómo piensan cada uno y cómo le da la oportunidad a todos de poder salir adelante, poder superar las cosas, de poder vencer, de poder tener un milagro, de poder ser bendecidos, de poder complacerse en Él. Oro que en esta hora, Señor, en este tiempo, se separe de nosotros todo cansancio, Señor, toda distracción. Eres importante, eres el centro. Cuando tú eres el centro, es inevitable, Señor, que la luz esté sobre nosotros. Dice que los que miraron a ti fueron alumbrados, y ninguno, Señor, fue avergonzado. Por eso miramos a tu rostro y seremos alumbrados, seremos impactados, impregnados de tu presencia. Y no será avergonzado lo que anhela nuestro corazón contigo. Te doy gracias, Padre, por lo que ya has estado haciendo y lo que haces en este momento y lo que continuarás haciendo. Toda la gloria y honra a tu nombre. Amén, amén y amén. Da un aplauso al Señor en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Estamos terminando ya agosto. Ya la próxima reunión estaremos en septiembre. Ya está pasando, ya vamos a entrar en el último trimestre del año. Cuando yo escuchaba eso en el colegio, era donde todos se querían poner las pilas. Todos querían completar carpeta, querían presentar trabajo, querían coimiar a los profesores y le daban oportunidades, y si estudiaban todo y le ponía el 10 que le faltaba para salvar la materia. Y a veces el ser humano es así, durante gran parte de su vida la desperdicia y en lo último quiere recomponer. Y aunque algunos logran ver un poco, no se dan cuenta de todo lo que perdieron antes. Y eso yo lo llamo hipocresía del ser humano. Hace unos años, 4 o 5 años, no recuerdo bien, pero ya hace bastantes años, tengo escrito uno de los cuadernos, primeros cuadernos que yo escribía las prédicas, las reflexiones, en realidad contándoles un poco cómo enseño o cómo ministro. Las enseñanzas son todas de devocionales con Dios, todas. Todas son oraciones, tienen que ver con preguntas, tienen que ver con algo que me atrae de la palabra, empiezo a estudiarlo. Todas nacen de devocionales. Yo tengo un cuaderno con muchas prédicas que yo no he compartido, que son devocionales, que han quedado. Por eso cuando uno tiene intimidad con Dios, algo que yo sé que nunca va a escasearle es la palabra. Nunca le va a escasear la palabra. Siempre va a tener algo
una palabra para poder enfrentar cualquier situación. Y dentro de ese cuaderno tengo un mensaje. Muchas veces intenté predicarlo, pero por X razones no se podía. Lo estoy guardando para un mes que coincida la palabra profética. Y ese mensaje habla de la hipocresía del ser humano. Habla cómo el ser humano espera hasta lo último y hasta el final para querer hacer las cosas bien. Y una de esas cosas, yo no me acuerdo bien, pero me acuerdo de escribir muchos ejemplos de esa hipocresía, aún está respaldado por la Escritura, cuando Jesús le dice a la generación, a los religiosos, que tenían las tumbas de los profetas, los monumentos de los profetas, y se jactaban de los profetas. Jesús les dijo: sus padres los apedrearon y ustedes les hacen los monumentos. Esa es la hipocresía del ser humano. Cuando están vivos, para resumir esa enseñanza, cuando están viva la gente, siempre nosotros hablamos de todos los defectos que tienen. Cuando mueren, hablamos de las virtudes que tienen. Y esa es la gran hipocresía del ser humano. Y ya hablar de las virtudes del muerto no sirve de nada. Porque las virtudes que tuvo era para que los tratemos con honra en vida. Y los defectos que tenía era, primero, para aprender que así no se hace. Y segundo, tratarlos como me tratan a mí en mis defectos. Pero al ser humano le encanta hacer al revés las cosas. Hablo del ser humano que aún no ha rendido su corazón a Dios. Y siempre habla desde una ley. Desde una ley de, podemos llamarlo así, que en el reino del ciego el tuerto es el rey. Desde una ley donde uno, cuando se cree un poquito mejor que el otro, siente que tiene autoridad para poder tratarlo de diferentes maneras malas, de poder criticarlo, de poder menospreciarlo o poder destratarlo de diferentes actitudes, porque uno se cree que está mejor que esa persona y se cree el tuerto en el país de los ciegos. Pero Dios no nos llamó a ser reyes tuertos, no nos llamó a ser reyes o gente de autoridad ciega, nos llamó a ver con los dos ojos bien claros. Y la manera de hacerlo es como nos enseñó Jesús, sacando nuestra propia vida del ojo, para poder ver bien, ver con los dos ojos, ver correctamente, ver todo el panorama. Y ese panorama donde uno ve todo completo es donde uno ve las virtudes y los defectos y sabe tratar a la gente con un equilibrio. ¿Sí? Y esa ley que el hombre tiene sin Cristo es esa ley de la hipocresía, es esa ley de creerse mejor que otros, es esa ley de la arrogancia, esa ley del orgullo y muchas cosas más. Pero es una ley que más allá de esas cosas, donde el hombre por ahí no tiene molestia de estar en eso porque siente cierta jactancia. Hay gente que es muy defectuosa, pero se jacta de algunas cosas que tiene. Pero hay algo de la cual ninguno se puede jactar y de cual es algo que luchan toda la vida, y es la ley del pecado. Esa ley del pecado es algo que el apóstol Pablo explica a partir del verso 7 del capítulo 7 de Romanos. Habla de que es una ley que ejerce una fuerza sobre una persona donde no le permite hacer lo bueno que quisiera. Entonces a mí me hace interpretar eso. Si el apóstol dice así, es una ley que no me permite, ¿qué hace? No me permite, o sea, por más que intente, no me permite hacer lo bueno que a mí me gustaría. Termino haciendo lo contrario. Eso podría explicarlo con una palabra, llamado frustración. La frustración es lo que uno siente cuando intenta hacer cosas buenas, exitosas además, y no logra terminar, no logra alcanzar eso. Hay algo en el medio que le imposibilita, le prohíbe. La gente se frustra cuando empieza algo y no lo puede terminar, cuando una meta era grande y no la pudo alcanzar, no pudo saborear la victoria, saborear el haber terminado, el haberse graduado, el haber
alcanzado esa carrera o ese negocio o esa familia o lo que sea. Y entonces el apóstol me deja ver que el ser humano que vive bajo esta ley acarrea continuamente en su vida los sentimientos de la frustración. Y si uno se detuviera a hablar con personas que obviamente sean honestas, porque hay gente que le encanta maquillar su vida, les encanta maquillar su vida, y siempre están bien, pero no lo están. Si vos te encontrás con gente honesta, quizás que ha vivido tanto, que ya no tiene pena de hablar de una vida real como es, te podrían confesar muchos momentos de frustraciones. Te pueden decir, sí, yo tengo esto, logré esto, pero siempre hay algo que te van a recalcar de algo que en la vida no lograron obtener, no lograron alcanzar, no lograron vivir. Algunos por el que dirán, otros porque a veces venían de familias muy severas en continuar la tradición que tenían y por ahí no pudieron estudiar lo que realmente les gustaba. Y aunque son buenos en lo que hacen, ellos les gustaba otra cosa. Y te dicen, soy exitoso de tal profesión, soy exitoso, no sé, en la medicina, médico, soy exitoso, me gusta y demás. Pero yo amaba esto, yo quería esto, y ya me pasó la vida para hacerlo. Entonces vos le ves que aunque puede verse exitoso y la gente lo pueda ver como un ejemplo, una inminencia y demás, adentro acarrea un grado de frustración. Una frustración que tiene que ver con que no hizo lo que realmente le gustaba hacer, que le amaba, algo que le apasionaba, no lo hizo. Puede ser por tradición familiar, esa imposición de que si todos somos médicos, continúa siendo médico y demás. Un ejemplo. Otros por ahí, quizá no se ve tanto ahora, pero antes las costumbres eran de imponer parejas, imponer familias, matrimonios tenían que desarrollarse por conveniencias familiares y demás, o costumbres de los lugares. Y te dicen, sí, es una buena mujer, la verdad que no tengo nada que reprochar, una buena madre, una hermosa mujer, pero no es la que yo quería, no es la que yo me hubiera gustado. Y aunque tiene cierto éxito en la familia, acarrea un grado de frustración. O la mujer también. Es un buen hombre, trabajador, cariñoso, buen padre, pero no es el hombre que yo hubiese elegido y demás. Entonces vos ves que por ciertas cosas, para no irme siempre a los ejemplos dramáticos, ¿no? Para irme a ejemplos de gente aparentemente exitosa, aparentemente feliz, que aún así acarrean ciertos grados de frustración. Porque el ser humano sin la redención de Jesús, esto es muy importante que lo entendamos y si lo escribí mejor, el ser humano sin recibir la redención de Jesús va a convivir con la frustración. Y no importa cuánto intente, no importa cuántos manotazos de ahogado pueda dar, va a terminar pasando lo que le pasa a esa gente cuando vos lo ves que dan manotazo y nadie hay una mano para extenderle. Terminan cansados y se terminan rindiendo al momento y mueren. Qué valioso hubiera sido una mano, ¿no? Para el desesperado. Y el ser humano sin la redención de Jesús puede ser como ese hombre o esa persona, para no siempre caerle al hombre, o a la mujer, no es una persona de cualquier edad. Qué bueno hubiera sido para esa persona tener a una mano cerca, para que lo que intentaba salvarse pudiera salvarse. Y vos fíjate que el que se logra salvar de un intento de ahogo, no es su fuerza lo que lo salvó. Su fuerza estaba mostrando que no podía salir más de donde estaba. Su fuerza lo único que podía hacer era mostrar cierta desesperación que algo estaba pasando, nada más. No podía moverlo, no podía sacarlo afuera, no podía hacerlo en un lugar seguro. Estaba en el mismo lugar con la misma desesperación. Lo que hizo que pudiera salir es una mano cerca. Entonces creo que es un buen ejemplo para entender que esa es la redención de Jesús. Si yo no recibo la redención de Jesús y puedo estar sentado en la congregación y nunca abrir mi corazón a esa mano, a esa redención, voy a pasarme la vida como esa persona que se ahoga y da manotazos, desesperado,
sintiendo que la vida se le va, haciendo todo esfuerzo posible, porque no importa si el que se está ahogando es físico-culturista y puede levantar 200 kilos en pesas, el agua lo está ahogando igual, su musculatura no lo va a levantar, no lo va a salvar, está siendo tan vulnerable como cualquier otro hombre o cualquier otra persona. Necesita lo mismo que otra persona, una mano firme que lo pueda levantar de ahí. Así que cuando no recibo la redención, lo único que puedo hacer en mi vida es dar manotazo ahogado. Usar mis fuerzas hasta que no me queden más. Y finalmente en la vida, al punto final de la vida, rendirme a la conclusión que todos llegan. Morir. Sea lo que sea que haya sido, hecho, intentado. Eclesiastés habla de eso, que él dice, yo miré a la gente y vi que tanto el rico como el pobre tienen el mismo final, ambos mueren, ambos van al sepulcro. Entonces, ese que está ahí en ese momento sin recibir la redención, pasará la vida intentando hacer muchas cosas, muchos esfuerzos, bla, 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 pero al final se va a encontrar con el final de toda persona, tener que morir. Y lo triste es que muchos pudiéramos gritar si alguien hubiera estado cerca o lo hubiera visto, lo hubiera salvado. Pero nosotros en la vida, Cristo ya ofreció la redención hace más de 2000 años. O sea que ese brazo extendido ya está con nosotros. Toda generación de la época de Jesús en adelante ha tenido ese brazo cerca siempre. Pasa que hay gente que jamás tuvo el coraje, o hay gente que puede tener el coraje de tirarse al mar, pero no el coraje de darle la mano a alguien que lo salve. Porque muchas veces el hombre sin la redención, viviendo bajo la ley del pecado, le es más coherente para él, aunque no lo sea, pero es más coherente para él morir con la suya que ceder a la ayuda. ¿Está de acuerdo conmigo? La persona, cuando no recibe la redención de Jesús, bajo esa ley del pecado, que obviamente siempre eleva el orgullo a niveles exagerados, le es más coherente morir con la suya, morir en su ley, como quien dice, y no recibió la ayuda de alguien. Porque recibir la ayuda de alguien sería ceder, rendirse al que le está extendiendo la mano, y es algo que no están dispuestos a pagar. Prefieren usar lo que le quede fuerza y ahogarse que salir arriba. Ahora usted dirá, pastor, pero usted es muy poético, muy metafórico. ¿No? Pues en la Biblia hubo un hombre que casi se ahoga y Jesús lo tuvo que levantar, y fue Pedro. Pedro empezó a dar manotazo ahogado cuando caminó en el agua y después se hundió porque empezó a ver todo a su alrededor. Jesús le extendió la mano. Pedro se la tomó, pues si no Jesús no lo va a obligar a levantarse de ahí. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo interesante es que Pedro tuvo una segunda oportunidad. Él al recibir la mano de Jesús pudo volver y tener una segunda oportunidad. Aprendió que para caminar en el reino de Dios hay que cambiar de ley. Pedro lo que experimentó al caerse en esa agua cuando dejó de mirar a Jesús y demás, es que en su ley, la misma ley que comparte toda persona que no recibe redención, en esa ley donde aflora el orgullo y demás, todo ser humano va a terminar hundido. Pero cuando Pedro grita, y la escritura habla de que él decía, maestro, ayúdame, que me ahogo, y el Señor le extiende la mano, Pedro al tomársela, bajo el agua, imagínate, pues una cosa es ser Jesús y estar sobre el agua parado, firme, y extender la mano y mirar, a ser Pedro y estar debajo del agua, que no poder respirar porque obviamente te entraría agua a los pulmones y te mataría, tener que contener el aire que te queda y desesperado por el miedo a morir, que es muy probable, estar debajo de esa agua
oscuro porque era una tormenta, y usted sabe que en alta mar cuando es de noche o tormenta no se ve nada, el agua aparece negra, y ver todas esas cosas así borrosas y solamente una mano y tomarla. Cuando Pedro está debajo de esa agua y solo su única esperanza es la mano del que está arriba, Pedro tuvo que haber comprendido lo que significaba cambiar de ley. Pedro sabía que fue un hombre de mar desde su juventud, un hombre que subió a esa barca y navegó ese mar muchas veces y que se enfrentó a tormentas también muchas veces porque no fue la primera que vio. Así que él pudo entender y en su orgullo vencer que su experiencia de vida no lo salvaría de un momento angustiante, que conocer el mar tampoco lo salvaría, que su barca tampoco lo salvaría, que nada de lo que pudiera hacer lo salvaría si no toma la mano de ese hombre que está arriba. Y muchas veces nosotros hemos oído, o quizá la dijimos, no sé, porque esa es una frase que quizá gente más grande, ustedes que son jóvenes pero no lo han dicho, pero de decir, me siento ahogado, estoy ahogado de problemas, o estoy ahogado de deudas, o diferentes problemas, estoy ahogado con esto, estoy superado. Sobrepasado, sí. Pero yo he usado la expresión del ser ahogado como una expresión de problema, de estar superado. Por lo tanto, todo ser humano pasa por una crisis específica para que cambie de ley, para que salga de la ley del pecado en la que está por ser un hombre sin arrepentimiento, a que tome la mano de ese hombre, nuestro Redentor de Jesús, y cambie y esté bajo su ley. La manera es rendirse. La manera es entender que es solo tomando su mano que es la posibilidad de salir de ese ahogo que siente. El tema está que el ser humano pasa por cientos de momentos de ahogo. Y no entiende que la manera para cambiar todo eso es tomando la mano de ese hombre, la mano de Jesús. Y usted tiene que entender lo siguiente: salvación en el hebreo tiene que ver con la mano extendida, tiene que ver con el brazo extendido. Porque la salvación con el brazo extendido hacia alguien significa que te estoy revelando o te estoy manifestando lo que mi corazón siente por vos. Por eso Jesús es la mano extendida del Padre, porque el Padre en Jesús me está revelando el amor que siente por mí. Entonces, si vos querés ahogarte y te morís ahogado, no podrías delante de Dios reclamarle por qué no te ayudó cuando su mano es Jesús. Ahora vos decís, ay, pero Jesús se fue al reino, está en la diestra. Él repartió su espíritu en los creyentes. Por lo tanto, esa mano está en todos los creyentes. Por eso cada vez que un creyente te aconseja, es la mano de Jesús a tu ahogo. Pero a veces vos interpretás con tu mente de bizcocho, disculpame que te hable así, que no te renovás muchas veces y te dejás encerrar en la cultura religiosa. No entendés que Jesús está personificando. Yo muchas veces te enseñé eso. Cuando Jesús se disfraza de alguien y a través de su espíritu conmueve a su portadora que se acerca a vos, vos no estás entendiendo que es humano. No estás entendiéndolo. ¿Pero por qué no estás entendiéndolo? Porque aún estás bajo esa ley del pecado. Esa ley que no te permite en ese orgullo que aflora de comprender que rendiéndote a ese Salvador es la manera en que vas a poder cambiar todo. Pasa que las estrategias que vos querés oír es como a Naamán. Vos querés que te mandemos a hacer cosas que parecen espectaculares para vos sentir, esto así, se hace así. Y cuando el Espíritu dice la estrategia, dice, mira, la manera es la siguiente. ¿Cuál? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué león tengo que matar? ¿A qué oso tengo que sacarle el pelo? ¿A qué tengo que hacer? No, tenés que humillarte, tenés que rendirte, dejar de pelear con tu fuerza, dejarme a mí.
eso para mucha gente le parece totalmente algo que no lo van a hacer. Prefieren que uno lo mande de África a África de misionero, que lo mandé a comer pan y agua durante 60 días. Prefieren cosas así porque ellos sienten, que así son santos, que así son el reverendo alegría, y se sienten así, pero eso es el orgullo que tienen. Ellos ahí sienten que wow, y están engañándose. Lo que el Espíritu quiere es que te rindas a ese hombre redentor que tiene el brazo extendido en salvación, que te está revelando, que no te lo está diciendo solamente, te lo está mostrando en hechos, que el corazón del Padre hacia vos, que te ama el Padre. Pero cuando continuamos bajo la ley del pecado, somos tan torpes que no sabemos ver la mano del Señor. Y continuamos en cientos de problemas que ya teníamos que haber salido hace mucho tiempo, haberlos superado hace mucho tiempo. Por eso seguimos todavía en problemas del pasado, seguimos en la falta del perdón, seguimos en el resentimiento, seguimos en los pleitos, seguimos en las malas costumbres. Y yo digo, ¿hasta cuándo te vas a ahogar en ese charco? ¿No vas a entender la mano del Señor que te quiere sacar de ahí? Cuando Jesús lo sacó a Pedro, no le dijo, pobre mi niño, pobre mi cabeza de piedra. No, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la poca fe no tiene que ver con tamaño, sino con duración en el uso de la fe. Pedro tuvo fe antes de bajar, pero la dejó de tener cuando pisó. Entonces, es decir, ¿por qué dejas de usar la fe cuando el usarla ya te hizo dar pasos y te hizo ver que era verdad? ¿Por qué la dejas de usar? ¿Por qué te distraes? Por esa ley. Por eso Pablo lo escribe después. Creo que Pedro cuando leyó ese capítulo dijo, es verdad eso que Pablo puso. Porque no es hasta que no viene el Espíritu Santo en nosotros, no como una experiencia, porque muchos lo dejan en una experiencia, lo dejan en un bautismo solamente, que no es cosa menor, pero lo dejan en eso solamente, y ya está, piensan, ya está, no. Es como los nenes cuando le dan el remedio, tragan la primera parte del remedio y ya está, no, falta la otra parte del remedio todavía, falta la mitad de la cuchara todavía. Entonces algunos quedan con la experiencia de que temblaron, de que sintieron fuego, de que cayeron y que un gozo hermoso. El Espíritu Santo vino, una demostración. Pero el Espíritu Santo te cambia de ley sobre tu vida. Cuando no queda una experiencia, sino que se vuelve una relación. Ahí Él te cambia, te transiciona a la ley. Ahí te transiciona lo que el apóstol Pedro escribe en su primera carta apostólica. Que nosotros, ¿qué fuimos? Fuimos traídos de las tinieblas hacia su luz admirable, y fuimos hechos reyes, y fuimos hechos sacerdotes, y fuimos hechos nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para proclamar las virtudes de aquel que me sacó, una traducción dice, me trasladó de las tinieblas a la luz. Y ese trasladar es cambiar de posición, es como alguien que saca del agua, es como alguien que saca de un lugar y lo pones en otro, es como el que estaba en el muladar y lo ponen en la mesa de los príncipes, es como el que se está ahogando y lo ponen en terreno firme. Y esa transición pasa cuando el Espíritu Santo no es solo una experiencia, es una relación. Él te cambia de ley porque Él te empieza a escribir algo adentro y te dice la manera en que experimentes este cambio prometido en el Evangelio es que ya no pelees más con tus fuerzas. Es como cuando salvas a alguien de un momento peligroso y los minutos que pasan después del peligro es que ellos siguen peleando con el peligro y hay que decirle calmate que ya pasó el peligro. Ya estás en lugares seguros. Eso a veces pasa con las comedias, a mí me causa mucha gracia que los cachetean para que se calmen, ¿no? Que siguen alborotados y le dan 2 o 3 cachetazos para que reaccionen, calmate, o sea, ya pasó. Yo creo que con un par de cachetazos, algunos, vendría bien.
Porque el Espíritu Santo viene sobre ellos, pero después en la vida se ve que siguen traumados, siguen nerviosos, siguen intentando pelear y el Espíritu Santo, calmate, que ya terminó el peligro, ahora te llevé al lugar seguro. No tenés que pelear más con tus fuerzas, tenés que dejarme a mí. Esa es la estrategia, una de las estrategias que más ha triunfado el Espíritu Santo sobre hombres y mujeres que ungió, cuando los convenció de dejarse vencer por Él. Porque aparte hay un mensaje en eso. Hay un mensaje espiritual que se desparrama por todas las esferas espirituales que no podemos ver nosotros. Es que el Espíritu Santo dice, este está vencido por mí, por lo tanto nadie más lo puede vencer. ¿Me entendieron? Miren, potestades de los aires, principados, gobernadores de maldad que se mueven en las regiones celestes, este que están viendo fue vencido por mí, se rindió a mí. Ustedes no pueden ya vencerlo. Porque automáticamente al ser vencido por mí, al rendirse a mí, pasa a ser mío. ¿Cómo ustedes creen que entonces fluye el poder del Espíritu Santo en alguien? Por la apariencia física que tiene, por cómo está vestido, por cómo habla. Esas son cosas que nosotros podemos mejorar porque una buena presencia es agradable, pero no es por eso. Es porque está vencido por el Espíritu Santo. Entonces, todos los espíritus y fuerzas espirituales que van a querer venir, uno los enfrenta con el poder del Espíritu que está en mí por estar vencido por Él. Entonces yo demuestro que estoy vencido por el Espíritu al ser de Él porque el poder fluye en mí. Y la Biblia ha hablado de ejemplos de que somos adquiridos, somos de Él. Pero Él también nos dice algo, yo también soy de ustedes. Porque la relación con Él no es egoísta, no es autoritaria, vos sos mío y punto. Sos mío, tenés deberes conmigo, sí, yo soy tu rey, tenés deberes conmigo de honra, de servicio, de gratitud, de alabanza, tenés tus deberes hacia mí, porque está bajo la ley de mi reino, te dices ciudadano de mi reino, pero yo también, hijo, tengo deber sobre vos. Es claro eso. Y Dios no ha fallado nunca su deber. Es el único gobernante que va a cumplir su palabra. Jesús no tuvo que hacer ninguna propuesta más política, no tuvo que repostularse otra vez, a ver si intenta. Porque todos los que tienen a Jesús como gobernante han visto que Él no ha fallado en sus promesas. Y Jesús no necesita ganar votos coimeando, regalándote cosas. Jesús gana la elección por lo que Él hizo por la gente. Vos fíjate que la propuesta de los políticos es, si vos me das lo que yo quiero, yo voy a hacer algo. Supuestamente. Ahora Jesús, Romanos capítulo 5, lo dice y 6 también. Él murió, dice, y en esto conocemos el amor de Dios, dice Pablo, que Cristo murió por nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. ¿Qué está diciendo Jesús como gobernante, como un rey gobernante? Él no dijo, denme ustedes su vida y veo qué hago. Él ya hizo lo que debía hacer, aunque muchos no le den su vida. Y aunque algunos vivan hasta el final y mueran sin haber valorado esa sangre ni honrado esa sangre. La propuesta de Jesús fue consumada y cumplida mucho antes que uno de nosotros le demos, por así hablarlo desde este término, nuestro voto, nuestra confianza. Él ya lo hizo antes. Por eso Pablo dice, si Él ya lo hizo antes que nosotros tuviéramos siquiera una milésima de entendimiento quién es Él y lo amemos. Ya Él murió, ya se sacrificó. ¿Cómo no nos va a tratar de otra manera ahora que somos
personas arrepentidas que creemos en Él. Obviamente que se nos pesa de diferente porque al conocer la verdad yo no tengo excusas pues para pecar. Pero si Él cuando yo era un pecador dio su vida, ¿qué no va a hacer fuera de eso cuando soy un arrepentido? O Pablo lo pone más alto todavía en Romanos capítulo 8, versos más adelante, finales. Él dice que Dios no escatimó, quiere decir, no negó ni a su propio Hijo. ¿Cuánto más cosas nos darás con su Hijo? Como diciéndote, Dios ya hizo lo que, comparándose a un humano fuera lo máximo que pudiera hacer. Dios ya lo hizo y aún dice después de eso, aún hay más que puedo hacer. Entonces cuando uno se rinde al Espíritu Santo y te cambia de ley, ya no está bajo la ley del pecado, está bajo la ley de la gracia, es entonces donde vos caminás con ese testimonio que ya ningún espíritu de maldad te puede vencer, porque vos estás vencido por el Espíritu de la santidad de Dios. Lo que pasa es que al no dejarnos vencer por el Espíritu Santo, sí somos y podemos ser vencidos por los espíritus de maldad. ¿Está conmigo? Romanos 8, verso 1 al 4, vamos terminando. Este mes lo usamos para ministrar acerca de pelear por fe, batallar por fe, desde un lugar hacia nosotros mismos, o sea, vencer cosas en nosotros, comprender cómo pelear las batallas en Dios y demás. El próximo mes, ya septiembre, cerrando este nivel, cuarto nivel de batallar por fe, ya octubre y noviembre terminamos con el último, con el morir por fe. Vamos a hablar acerca de la batalla, cómo Dios nos afina. Ya vamos a hablar desde un lugar de cómo Dios nos quiere y nos prepara para esa batalla, para ya ser personas alistadas y preparadas, o más bien adiestradas para batallar. Así que espero que hayan tomado nota, no solamente nota, sino hayan tomado la actitud y la acción de dejarse vencer. Porque para ser un soldado victorioso en Jesús, tenés que estar vencido primero por el Espíritu, para no ir en el riesgo de ser vencido por un demonio. ¿Sí? Romanos 8, 1 al 4 dice, en la nueva versión internacional. Por lo tanto, recuerden que Pablo viene hablando acerca de esa lucha, de no poder hacer lo bueno que quiere, por esa ley del pecado. Por lo tanto, concluye el apóstol, dando inicio al capítulo 8 de Romanos, ya no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. En estos versos Pablo lo deja clarísimo cómo transicionar, cómo lograr vencer lo que el pecado no me dejaba hacer lo bueno y lo intentaba y me frustraba y todo lo que te dije antes. ¿Cuándo entro a la ley del Espíritu? ¿Cómo entro a la ley del Espíritu? Según el apóstol Pablo que acá me dice, rindiéndome. ¿Cómo entro? La estrategia es rendirse. Porque el que se rinde en esa actitud está diciendo esto. Entiendo que debo someterme a una ley superior, la que proviene del Espíritu Santo. Entonces su fuerza va a lograr lo que no puedo con las mías. Cuando soy ciudadano del reino de Dios, el Espíritu Santo utiliza la ley del reino
para vencer otras leyes contrarias como la del pecado. Hacernos ciudadanos del reino de Dios nos coloca bajo la ley eterna y el fluir de su poder. La ley en nosotros ejerce dominio. Eso es inevitable. Vos podés sacudirte, rascarte, hacerte lo que quieras, pero hay una ley que te domina. Inevitable. David, cuando escribe el Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento, él dice, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Algunos dicen que David escribe eso porque está reconociendo que es un hijo que es extramatrimonial de Isaí. Fuera de eso, a todos nosotros somos nacidos y inmediatamente la ley del pecado viene por solamente ser humanos. No importa si somos hijos de ministros, somos hijos del Papa, nosotros, por ser humanos, esa ley ya viene. Y ese pequeño, así como Giovanni, ese bebé que vos ves, que parece inocente, no hace nada, esa ley está en su humanidad. Lo que él va a necesitar es encontrarse con la ley de Cristo. Todos, tu hijo también, todos. Vos decís, ay, pero todos, de solamente por nacer, estamos bajo esa ley. Por eso la mano extendida de Jesús ya está con nosotros desde no solo nacer, desde la formación en el vientre. Porque cuando nacen, todo bebé que nace, dice, ay, un bebé trae un pan debajo del brazo. Hay que buscárselo porque viene comido ya. Pero en realidad lo que traen cada bebé, aunque parezca o decir, no, nunca lo vi así, pero es la realidad que tenés que ver. Todo bebé que nace viene consigo el decreto del acta es contrario. Ese decreto de pecado traen consigo. Por culpa del primer hombre llamado Adán. Cada bebé que nace en la tierra, lo que tiene de Dios es la imagen, lo que le falta es la semejanza que solamente Cristo se la puede dar. Vos decís, ay, mi bebé sí es hermoso, es tu hijo, todo lo que quieras, pero vos estás viendo a alguien que ya de solo verlo y tener minutos de vida en la tierra, ya necesita la salvación de Jesús. ¿Pueden entenderlo? Acá no es cosa de que, cuando soy adolescente se me activan las hormonas, ahí necesito salvación. Ahí la necesitas, pero en líneas rojas ya. Pero ya la necesitaba de que naciste. Así que esto no mide edades. Todos necesitamos ser rescatados de la ley del pecado y entrar bajo la ley de Cristo. Y a todos se nos va a decir las mismas palabras para que pase. Ríndanse al Espíritu Santo. Ríndanse. Dejar de patalear con nuestras fuerzas, sino dejar que ese hombre, el único que nunca tuvo pecado, ese hombre de nuestra redención, Jesucristo, nos levante. Tan sencillo como levantar la mano. Hay una canción vieja, creo que la adoración era, dice, tan cerca de ti, Señor, que te puedo tocar. Vos fíjate que la ley del Espíritu se mueve en la sencillez que revela humildad del corazón. Es esto. Es extenderte. Mirá, Jesús te extiende el brazo, te está hablando. Yo te estoy mostrando que el corazón de mi Padre te ama. Pero cuando vos haces esto también, vos estás conectándote con ese amor y vos también estás diciendo, yo también te amo. Pero ¿cómo uno empieza a vivir esa ley?
ese brazo extendido está diciendo, yo también voy a demostrar que te amo en los hechos. Busquen los evangelios, los 4 evangelios, cuando Jesús habla, que nunca Él dijo te amo a alguien. Lo preguntó, pero nunca Él dijo yo te amo. Pero sí lo hizo. Jesús nunca dijo te amo, dijo ¿me amás? Le preguntó a Pedro, pero nunca dijo yo te amo, Pedro. Pero creo que los hechos de Jesús no hace falta que me lo diga. Queda comprobado. Cuando vos tendés tu mano hacia Él, esa redención viene a vos. Por la palabra redención o redimido significa justamente ser salvados. Es más, la palabra redentor en el hebreo es una palabra que proviene de la ley hebrea, que era que el que estaba endeudado no podía pagar la deuda, su próximo debía hacerse cargo, que era el pariente más cercano. Así que decirle a tus hermanos, agradezcan que no estamos bajo la ley de Moisés porque tuviera que pagar la deuda de ustedes. Yo ahí me sacaría el iPhone y que pague mi hermana. Estamos bajo la ley de Moisés. Pero de ahí viene la palabra hebrea redentor. El próximo, el pariente más cercano que se hace cargo de la deuda. Por eso Jesús es el redentor de nuestra vida, porque fue el único que pagó la deuda que teníamos del pecado. Él la pagó, por eso todo hombre cuando recibe a Jesús entra como un heredero y no como un deudor. Por eso Pablo también el martes pasado leímos del mismo capítulo 8 de Romanos, dice, deuda tenemos, pero no para la carne, dice el apóstol. No somos deudores de la carne, sino del Espíritu. Y la palabra deudor es, lo que yo tengo es una responsabilidad con el Espíritu. Tengo un deber porque Él pagó la deuda conmigo. ¿Cómo vos tratarías a otra persona que se hace cargo de tu deuda? Que te salva la casa de que te la saquen, que te salva de alguna propiedad que vas a perder. Alguien viene y te la paga y te salva y además te dice y te la devuelve. No dice, me la quedo. ¿Cómo vos serías con esa persona a partir de ese momento? Una sola vez, y después no lo ve más. ¿Y cómo sos con el Señor que pagó la deuda que ningún hombre puede pagar? ¿Cuántas veces le decís gracias? Pero vamos a sacar las palabras porque hay muchos poetas en la oración, en Argentina decimos muchos chamulleros en la oración, que hablan. Pero vamos a lo que a Dios realmente le impacta, vamos a los hechos. ¿Cuántos hechos de agradecimiento hay por ese Señor? ¿Cuántos hechos de amor hay por el Señor? ¿Cuántos hechos de gratitud hay por el Señor? No palabras, yo puedo decir gracias, Señor, puedo decirlo. Pero ¿cuántos hechos de esa gratitud? ¿Y cuáles son los hechos de gratitud al Señor? Obedecerlo. No reprocharle nada, no negarle nada de lo que me pida. Estar con Él. Creer exclusivamente y 100% de lo que Él dice. Todo lo demás pueden decir cualquier cosa. Lo que sale de su boca es 100% lo que creo y exclusivamente lo que creo. Son hechos de gratitud. Hechos que dicen soy tu servidor. Te pertenezco, soy tuyo, me venciste. Estoy a tu servicio. Esos hechos son un mensaje en guerra contra las fuerzas espirituales de maldad que dicen no me pueden vencer porque estoy vencido por el que estoy sirviendo. Es que vos servís al que te vence, por eso el que sirve las pasiones del pecado es porque está vencido por el pecado. Pero el que sirve las pasiones del corazón de Dios es porque está vencido por el Espíritu de Dios. El que sirve la pasión de Dios es el que se interesa por los gustos de Dios. Esa persona entra bajo una ciudadanía celestial. Y puede decir como el apóstol Pablo, yo soy peregrino en esta tierra, pero soy ciudadano de una ciudad eterna. Tengo herencia eterna. Incorruptible, quiere decir, nadie la puede echar a perder, nadie me puede amenazar con retenérmela, ni quitármela, ni robármela, ni ponerme impuesto a esa herencia. Es mía. Y nadie me la quita. Por la ley de Cristo.
Por eso los profetas, cuando profetizaban del Mesías, decían, escribiré, de parte de Dios, escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Algunos pensaron que iban a escribir la ley de Moisés en la cabeza y en el corazón. Los que le iba a escribir el Espíritu Santo, la ley del reino, la ley de Cristo. El apóstol habla a los Corintios en capítulo 3, en 2 Corintios habla del viejo pacto y el nuevo, y habla si ese primer pacto que tenía, traduciéndolo, fecha de caducación, porque en Cristo iba a terminar de oficializar esa ley, en Cristo se iba a cumplir esa ley. Dice, fue tan glorioso, cuanto más la ley o el pacto del Espíritu, cuanto más el ministerio del Espíritu usa, la palabra correcta es ministerio usa. Cuánto más el ministerio del Espíritu, cuánto más gloria al ministerio del Espíritu, algo eterno, algo que no va a perecer nunca. Pero cada vez que leen a Moisés, dijo el apóstol, se les pone el velo en el corazón, pero ese velo se quitará cuando venga el Espíritu del Señor. Por eso la gente que está por la ley del pecado abraza la religión, pero no abraza la revelación. Oído a eso, oído. La gente bajo la ley del pecado abraza la religión. Pero la religión no tiene problema de emblanquecer los sepulcros. No tiene problema de pintar a los muertos. No tiene problema que por dentro estén podridos. Lo que les interesa es lo de afuera, la apariencia, ¿no? Entonces la ley del pecado, los que están bajo la ley del pecado abrazan la religión porque dicen, bueno, me arreglo un poquito y yo ya voy a ser santo para la gente. Pero por dentro siguen con las mismas porquerías de siempre. Y no abrazan la revelación que les quita eso. Como si viniéramos así en furia y le rompiéramos la ropa así que en desnudo ahí con la vergüenza que tiene. Con el calzoncillo de Winnie Pooh que esconden bajo la ropa. Creo que la mayor vergüenza que han pasado en las iglesias es cuando dicen lavado de pie sorpresa. Entonces está el que no se cortó la uña y parece un dragón, el que se puso la media agujereada y el que tiene media que le da vergüenza que de la hermana que se puso no tenía otra. Yo me corto la uña, yo cada vez me voy a bañar, miro la uña, digo, o sea, cosa que ya lavado de pie y al pastor parece un dinosaurio con la uña esa. Pero el que está bajo la ley del pecado abraza la apariencia, la hipocresía, ¿no? Porque piensa que su vergüenza siempre va a estar escondida. Y en cambio la revelación los expone, les rompe así, dice, y ya está grandecito para usar calzones de Winnie Pooh, ya tengo que usar normales, de tu edad. En cambio el que está bajo la ley de Cristo abraza la revelación. Está bajo esa escuela que le dice todo lo que tiene que corregir y cambiar, no desde una carga imposible de llevar, sino desde la mano extendida, con mi fuerza, no con las tuyas, con mi gracia, no con tu carisma, con mi sabiduría, no con la tuya. Decir, Señor, entonces uno entra en contacto con Dios y lo hace. Y también el que está bajo la ley de Cristo aborrece la religión, porque sabe lo que esconde. Sabe que vuelve gente esclava y no heredera de lo que Dios tiene para ellos. ¿Esclava de qué? De las apariencias, de la forma, de los ritos, de todas esas cosas. Y no entra en la relación con el Espíritu y descubrir todo lo que tienen para ellos. Yo no quiero estar bajo la ley del pecado, donde voy a acarrear frustración. Yo voy a estar bajo la ley de Cristo, donde hay complacencia. Me siento complacido, a tal punto que el apóstol dijo, cuando tengo y no tengo, cuando me sobre, cuando me falta, en todo y para todo fui entrenado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa afirmación la pueden poner en eslogan de ministerio, en eslogan de evento, la pueden poner en Facebook, en las redes, pero el verdadero que puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece es el que está bajo la ley de Cristo y ya no más bajo la ley del pecado.
Y termino con esto y oramos. El que está bajo la ley de Cristo se interesa por servir las pasiones del corazón de Dios. Las pasiones del corazón de Dios son los gustos de Dios, como a Él le gusta. Por mucho tiempo la gente bajo la ley del pecado hace las cosas como quiere. Yo pongo lo que quiero, lo hago como quiero, yo sirvo como quiero, predico como quiero, me siento donde quiero y hago caso a quien quiero. Canto lo que quiero y vos lo ves ahí. Esas canciones modernas, ahora cuando yo suba a liderar voy a traer los coros de antes y estos son hermosos de antes, pero digo la actitud. Yo lo voy a hacer así, la ley del pecado. No se interesan por el corazón de Dios, sino por el suyo. Entonces no hay gloria, no hay nada. Hay ausencia de Dios, que es lo peor que le puede pasar a un hombre. Pero cuando uno se interesa por el corazón de Dios, sus pasiones, busca a saber cómo a Dios le gusta. Y así lo presenta. Que a Dios le gusta de esta manera, a Dios le gusta esta medida, a Dios le honra que presente esta, a Dios le honra que sirva así, a Dios le gusta que yo cante así, a Dios le gusta que mi liderazgo sea así, a Dios le gusta que mi intimidad con Él sea así, a Dios le gusta que como hombre sea así, como esposo sea así, como padre sea así, como hijo sea así, como hermano sea así. Ese corazón que busca hacer las cosas que a Dios le agrada. Esa vida empieza a caminar bajo una gloria inevitable de Dios, bajo la gloria del reino de Dios, bajo la gloria del Espíritu Santo. Y son a los que el Salmo 2 proféticamente que hablan de Jesús, pero en Jesús dice que somos coherederos, así que lo que Él tiene también me corresponde a mí. Lo único que no me corresponde es ser Dios, pero me corresponde todo lo demás. Es que la tierra no le limita ni restringe nada. Y son a los que se le abren las puertas de cualquier lado. Vos decís, a este le dan algo y lo vuelve un negocio. A este le dan algo y le saca plata. A este le dan algo y lo aumenta. Eso no es por suerte. Eso es por alguien que tiene esa bendición de Dios, de la gloria de Dios con él, porque honra el corazón del Padre. A ese el Padre dice, concédanle las cosas. Porque yo conozco que Él es humilde, busca honrarme a mí, concédanle todas las cosas. Busca primeramente su reino y su justicia. Él va a dar todo lo que necesitas. Así hay gente que ha hecho sus más grandes sueños. ¿De dónde vino? De la mano. ¿Cómo comenzó? Ahogándose. Salieron de la ley del pecado cuando reconocieron la ley de Cristo y tomaron su mano. Aparte ahí entendieron que había que vivir para Él. Y ahí cambió todo. ¿Lo pueden entender? Más claro, te echamos agua, pero no para ahogarte, sino para ser bautizado una nueva persona. Padre, bendigo a los que están del otro lado, a los que ven el video. Que tengan la comprensión que el Señor nos dio de salir de la ley del pecado y entrar a la ley de la gracia, a la ley de Cristo. Que hoy ahí pueda decir, Espíritu Santo, tanto pataleé, tanto me esforcé con mis fuerzas, pero ahora entiendo que hay una mano extendida para mí, la salvación de Dios. Que en su Hijo Jesús me revela cuánto me amas. No quiero morir en mi orgullo, en mi ley. Quiero darte la mano, Señor, y decirte también te amo y lo voy a demostrar con hechos. No con mi fuerza, sino con las tuyas. No con mi sabiduría, sino con las tuyas. No con mi carisma, sino con tu gracia. Porque todo viene de ti, todo vuelve a ti. Ahora me rindo. Me rindo. Tomo esa mano del Señor que se extiende a mí. Y venzo la ley del pecado. Porque el Espíritu Santo viene sobre mí y me vence. Vence el autocontrol que tenía, la autosuficiencia, todo lo que manejaba mis propios deseos, los rindo para que el Espíritu Santo sea el que me conduce, el que me guía, el que me habita, el que me gobierna. Hay un cambio de ley y esa ley te domina, esa ley sirves, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley del reino de Dios, la ley del Espíritu Santo.
Y hay un mensaje a los ámbitos espirituales que eres de Cristo y no te podrán vencer mientras permanezcas en Cristo. Que Dios te bendiga.